Bueno, Sí, resolver seno de y por coseno de y menos y veces coseno cuadrado de y por secante cuadrado de x, todo por diferencial de x, más x menos la tangente de x por coseno cuadrado de y diferencial de y. ¿Ya? Y hay una condición inicial. Y de 0 es pi. Muy bien. Bien, ahora sí. Vamos a la grabación. Marcadores. Bien. Un poquito voy a mover esto para que tenga espacio. Ya. Muy bien. ¿Listo? Ya. Vamos a la solución, les decía. Escribo acá solución. Muy bien. Bien. Recuerden que estamos en el tema de ecuaciones exactas, ¿ya? Ecuaciones diferenciales exactas. Sin embargo, hay ecuaciones que no son exactas, ¿sí? Por ejemplo, derivandos respecto de y. Vayamos a derivar estos respecto de y. Entonces, al derivar respecto de y, p respecto de y, acá vendría a ser como regla del producto. El primero sí, coseno de y, por el segundo no. Más, pero como la derivada del segundo es coseno y es negativo, entonces menos, el primero no, por el segundo sí, que va a ser menos seno de y, hasta ahí. Menos, acá regla del producto, secante cuadrado de x sería coeficiente, acá regla del producto, el primero sí, coseno cuadrado de y, sin derivar, más, el primero no, por el segundo sí, que sería 2 veces de y por menos seno de y. Ahí está. Ahora, al derivar q respecto de x, entonces 1, pero prácticamente lo que vemos es que nada es acá igual. ¿Sí? Nada es igual. Así que la derivada tangente de x secante cuadrado de x. Prácticamente es una ecuación diferencial, pero no exacta. Si bien sabemos que una ecuación puede convertirse en exacta mediante el producto por un factor integrante. 1 en este momento es no exacta. Podríamos buscar un factor integrante. Sin embargo, hay otra manera de resolver ecuaciones que son muy particulares. ¿En qué sentido? Son diferenciales exactos. Dentro de todas las formas de resolver ecuaciones diferenciales debe estar el reconocer diferenciales exactas. ¿A qué me refiero con diferenciales exactas? Por ejemplo, ¿cuál es el diferencial de este producto? Por decirles, el diferencial de este producto es y diferencial de x más x diferencial de y. Entonces, identificar diferenciales exactas. ¿Listo? Identificar. Si veo esta suma, es que es el diferencial del producto, por mencionar. ¿De acuerdo? Otro caso. ¿Qué tal si es el diferencial de arco tangente de y sobre x? Entonces, vamos a su derivada. ¿Sí?
¿Cuál sería el resultado? Primero vamos a diferenciar, por ejemplo, respecto de x. Entonces, acá sería 1 sobre 1 más y sobre x al cuadrado por la derivada de su argumento, pero respecto de x. Entonces, en ese caso vendría a ser menos y sobre x al cuadrado diferencial de x. ¿Correcto? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a todo esto, jóvenes? Hasta ahí solo habríamos diferenciado arco tangente. Intente, estaríamos diferenciando respecto de x. Ahora podríamos diferenciar respecto de y respecto de y simplemente sería 1 sobre x por diferencial de y. ¿Estamos de acuerdo? Y al hacer operaciones, entonces descubrimos que diferencial de arco tangente de y sobre x resulta ser igual a, por extremos y medios, etcétera, resulta ser x diferencial de y menos y diferencial de x, todo sobre x cuadrado más y cuadrado. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, hay la posibilidad que una ecuación diferencial sea o provenga de diferenciales exactas. ¿Listo? Provenga de diferenciales exactas. Entonces, para aquello, miren ustedes acá, tenemos la tangente de x, tenemos secante cuadrado de x. Tenemos secante cuadrado de x. Ahora, ¿qué pasa si a la ecuación 1, dividiendo, lo voy a escribir acá, dividiendo A1 entre coseno cuadrado, por ejemplo, coseno cuadrado de y. Entonces, veamos todos, por favor. A cada término va a estar entre coseno cuadrado de y. Seno de y por coseno de y entre coseno cuadrado de y, me queda tangente de y. ¿Sí? Menos coseno cuadrado entre coseno cuadrado se anula y me queda y por secante cuadrado de x. Seguimos. Vean que ha sido dividido entre coseno cuadrado de y. X entre coseno cuadrado de y vendría a ser x secante cuadrado de y menos tangente de x por coseno cuadrado de y entre coseno cuadrado de y queda tangente de x por diferencial de y. Esto seguramente está igualada a 0. ¿Listo? Entonces, igual a 0 porque no sería ecuación. No sería una ecuación diferencial. ¿Ya? Continuamos. Ahora, identifiquemos diferenciales exactas. Identifiquemos diferenciales exactas. ¿Cómo? Hay tangente de y, la derivada tangente de y viene a ser secante cuadrado de y. Hay tangente de x, la derivada tangente de x viene a ser secante cuadrado de x. Digamos que agrupar de tal manera que uno de ellos sumándose esté con diferencial de y el otro con diferencial de x. Uno de ellos con diferencial de x y el otro con diferencial de y. Tenemos que asociar adecuadamente para identificar ese diferencial. ¿Me han comprendido, verdad? Uno que sea derivado respecto de x y el otro que sea derivado respecto de y. Identificamos. Diferencial x con tangente de y. Ya está. Entonces, si aquí ya está el diferencial de x, necesito que esté el otro con diferencial de y. Entonces, en ese caso, voy a agrupar x secante cuadrado de y por diferencial de y. En realidad estoy asociando al primero de cada coeficiente. Ahora vamos a la siguiente. Sería menos y secante cuadrado de x diferencial de x menos tangente de x por diferencial de y. Ahí está correcto. Decía, uno con diferencial de x, otro con diferencial de y. Lo mismo sucede acá, miren, diferencial de y, diferencial de x.
Ahora sí. Hay diferencial de X, diferencial de Y. Diferencial de X, diferencial de Y. ¿De qué diferencial proviene? ¿De qué diferencial proviene? Entonces, vean ustedes que esta suma viene del diferencial un producto. ¿Y cuál es ese producto? X por tangente de Y. Hay en el diferencial de X por tangente de Y. El primero sí, diferencial de X. ¿Ven? Más. El primero no, lo dejamos como X. El segundo sí. La derivada tangente de Y secante cuadrado. Ahí está. Esta agrupación es diferencial del producto de X por tangente de Y. ¿Comprendido? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Sí, ingeniero. Perfecto. ¿De dónde viene ahora esta otra? Entonces factorizaríamos el signo y viene del diferencial ¿de qué producto? ¿De qué producto? Entonces, del producto de Y tangente de X. Y por tangente de X. por Y. Ahí está. En el orden que está lo estoy escribiendo así. Tangente de X por Y. En el lado derecho es simplemente 0. Ahí está. Se han identificado los diferenciales. Una vez identificados los diferenciales, lo que se hace es integrar. Miren, integramos. Ahora, la integral del diferencial, como la integral es la antiderivada, la integral con el diferencial desaparece. Queda simplemente X por tangente de Y. Menos. La integral con el diferencial desaparece. Queda, voy a ordenar ahora, Y por tangente de X. La integral de 0 es una constante. El problema terminado. ¿Qué tal, jóvenes? Entonces van a haber ecuaciones diferenciales que van a ser resueltas por diferenciales exactas. Diferenciales exactas. ¿Comprendido? Es probable que en un examen, en el examen, ustedes no se puede por variables separadas, no es homogénea o reducible a homogénea, no es exacta. Pero puede ser un diferencial, o cada coeficiente puede representar al diferencial a un diferencial exacto. ¿Comprendido ambos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, si no hay otra pregunta, entonces, vayamos a otro ejercicio. Ingeniero, ¿Ya? buenas tardes. Falta Adelante. la condición. La condición. Y. Condición. Hay una condición inicial. ¿No es cierto? Entonces lo vamos a volver a aclarar esto para que no solo presentemos la solución general. Voy a volver a explicar así rápidamente, ¿ya? Su nombre, por favor, antes de grabar. ¿Su nombre? Sí, Dayana Herrera. Dayana Herrera. Gracias por la colaboración. Ya, listo. Ya anotado. Ya está. Ahora sí voy a la grabación. Muy bien. Decíamos lo siguiente, que dada la ecuación diferencial 1 con condición inicial, entonces cuando hay condición inicial no solo termina en la solución general, tenemos que hallar una solución particular. Ahora, y como estamos en el tema de ecuaciones diferenciales exactas, decíamos que veamos si cumple la condición de Euler. Al derivar P respecto de Y al derivar Q respecto de X, se aprende que no son iguales, son completamente diferentes. Podemos decir acá que la derivada parcial de P respecto de Y es completamente diferente a la derivada parcial de Q respecto de X. No son iguales. Por lo tanto, no es exacto. No exacta. Prácticamente la ecuación 1 es no exacta. Ahora, podemos ir por el camino de
buscar un factor integrante, explicábamos, ¿correcto? Pero hay la posibilidad de identificar diferenciales exactas. ¿A qué me refiero? Entonces, ya habíamos diferenciado anteriormente. Entonces, lo que podemos hacer es, por ejemplo, tapar esto. Entonces, ¿a qué equivale y diferencial de x más x diferencial de y? Diferencial de x más x diferencial de y equivale al diferencial de x por y. ¿De acuerdo? Equivale al diferencial del producto de x y y. La misma explicación lo haríamos para esta parte. ¿De dónde viene x diferencial de y menos y diferencial de x sobre x cuadrado más y cuadrado? ¿De dónde viene esta expresión? Viene de hallar el diferencial de arco tangente de y sobre x. Esta expresión la hemos obtenido explicando justamente el diferencial de arco tangente de y sobre x. Ahí lo tienen. Entonces, la idea es identificar diferenciales exactas, Entonces, para aquello, ¿cómo explicaba? De que debe haber si hay una suma, uno es para diferencial de x y el otro es para diferencial de y. Obviamente, si hay unas de estas, lo mismo. Uno es para el diferencial de y y el otro para el diferencial de x. Entonces, ¿qué hacíamos en esta ecuación 1? Hemos dividido a la ecuación 1 entre coseno cuadrado de y. ¿Cuál es el objetivo de haber dividido entre coseno cuadrado de y? Veamos. Seno de y, coseno de y, entre coseno cuadrado de y, solo me queda tangente de y. ¿Sí? Al dividir coseno cuadrado de y al segundo término, me queda solamente y secante cuadrado de x y al final diferencial de x. A x entre coseno cuadrado de y, x por secante cuadrado de y menos tangente de x. Quedó. Pero acá aparece tangente de x y tenemos secante cuadrado de x. Tenemos tangente de y tenemos secante cuadrado de y. Entonces prácticamente nos está guiando a ese lado, a identificar diferenciales exactos. Y como hemos mencionado, deberíamos tener un diferencial de x, un diferencial de y. ¿Qué hacemos? Lo que está señalado acá. Asociamos a estos dos en uno. Y lo vamos a volver a pintar acá. Aquí está. Lo hemos asociado a tangente de y por diferencial de x. A x secante cuadrado de y por diferencial de y. Primera asociación. Los otros dos quedan. Menos y secante cuadrado, ahí lo tienen. Menos tangente de x lo tienen. Entonces, si hay una suma, ¿de dónde vendrá y de dónde viene más bien este diferencial? Entonces, prácticamente, si acá dice diferencial de x, es que sea derivado x. Si acá dice secante cuadrado de y, es que sea derivado tangente de y. Por lo tanto, esta suma viene del diferencial del x por tangente de y. La misma explicación viene acá, factorizando el signo. ¿De dónde vendría esa suma? ¿Del diferencial de qué? De la tangente por y. Es que acá dice secante cuadrado de x diferencial de x. La derivada de tangente de x es secante cuadrado de x. El primero sí, por el segundo no. Ese es el concepto que manejamos. El segundo no sería y. Ahora, el primero no, por el segundo sí. El diferencial de y, solamente el diferencial de y. ¿De acuerdo? Luego integramos. El integral del diferencial solo queda entonces ese argumento x por tangente de y. Lo mismo acá ordenamos y por tangente de x. Esta es la solución general. Bien, pero nosotros tenemos una condición inicial. Entonces tenemos que evaluar hallando acá, hallando la solución particular. Listo. Entonces, ¿por qué punto va a pasar? Si y, más bien si x es 0 y vale pi, entonces, particular, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por x0 y pi? Los reemplazan. x0 y pi. Entonces, en lugar de x0 por tangente de pi, menos pi por tangente de 0.
¿Cuánto vale C? Rápidamente, ¿cuánto vale C? 0. ¿Ya? La persona que ha dicho 0, por favor, apellido, nombre. Leslie Varios. C además está multiplicado por 0. Tangente de 0 es 0, por lo tanto, C vale 0, pero no termina ahí el ejercicio. Tenemos que escribir la respuesta, y la respuesta, por lo tanto, es X por tangente de Y menos Y por tangente de X igual a 0. Ahí está. Ahí terminó el ejercicio, ¿correcto? Pero, ¿qué es lo que acá necesitaba que me comprendan? Identificar diferenciales. Identificar diferenciales. Va a haber un diferencial X y va a haber un diferencial de Y. No olviden. Y tienen que agrupar adecuadamente. ¿Comprendido? Parisaca, Cordero, Orestes también tiene participación, ¿ya? Ya. Comprendido, ¿verdad? Obténganle una foto, captura, por favor, ustedes. Vamos a otro ejercicio. Si hay alguna consulta, por favor, alguna pregunta. Porque ustedes van a tener en la tarea que les he dado uno que es por diferencial exacta. Tienen que identificar eso ustedes. ¿No hay ninguna aclaración que quieran que haga? Adelante. Ingeniero, en el examen, ¿este método podemos utilizarlo? Claro, claro que sí. Por eso se les está explicando. ¿Ya? Es que En el examen. ayer, ingeniero, hemos hecho un ejercicio y al finalizar usted hizo una parte de factor integrante y al finalizar reconoció el diferencial exacto y luego nos dijo que no teníamos que haber hecho, no teníamos que hacer eso y que teníamos que integrar. No. A lo que yo me refería era que si tenemos que respetar el paso 1 y el paso 2, que era integrar, derivar, igualar, lo van a hacer. Pero si es diferencial exacto, ahí no los tengo que obligar para nada. Ahí no puedo privarles de que puedan hallar la respuesta. No en todos hay diferenciales exactas. ¿Estamos de acuerdo? No en todos hay diferencial exacta. Si es diferencial exacta, apliquen. Por algo estoy explicándoles. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, Inge. ¿Ya? Si hay diferencial exacta identificado, háganlo por ese camino. Muy bien, lo voy a posar ahora. Muy bien. A ver, veamos un nuevo ejercicio. Vamos a identificar otra vez el diferencial, ¿ya? Resolver. Uno sobre Y. Para identificar diferenciales exactas, necesitan mucha práctica. Mucha práctica. Vayan viendo que esta ecuación diferencial también tiene la forma de un diferencial exacta.
¿Ya? Listo, ahí está. Muy bien. Vamos a la solución, identificando el diferencial exacto. ¿Ya? Por diferenciales exactos. Vamos a la solución. Entre todos identifiquemos al diferencial exacto. ¿Ya? Entonces acá voy a escribir en la solución. Solución mediante diferenciales exactos. ¿Ya? Perfecto. Bien. Ahora sí, mediante diferenciales exactas. Bien, hay diferencial X, diferencial de Y. Diferencial X, diferencial de Y. Diferencial de X, diferencial de Y. Obviamente, en su forma diferencial, cualquier ecuación diferencial tiene una parte que pertenece al diferencial de X y la otra al diferencial de Y. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a señalar con colores. A la primera, al primer término, ¿con cuál vamos a relacionar? Acá dice, es que sea derivados de aspecto de X. Entonces tengo que asociar con uno que indique diferencial de Y. Vamos adelante. El primero con El tercero. Primero El tercero. con El cuarto. Con el cuarto. Con el cuarto. Exactamente, con el cuarto. Con el cuarto. Y ya pues, los centrales quedarán los dos. ¿Sí? Entonces identifiquemos a lo mencionado. Hemos asociado el primero con el cuarto. Acá dice 1 sobre Y por seno de X sobre Y diferencial de X menos X sobre Y cuadrado por seno de X sobre Y. No tendría que ser así con el cuarto. ¿Por qué? Porque ambos son seno de X sobre Y. No podría ser con el cuarto. Vean ustedes, ¿no es cierto? El primero sí, el segundo no, decimos. Entonces, El tercero. vamos a identificar. Está comprendido, ¿verdad? El primero se deriva. El segundo no. Acá, hubiésemos derivado, como decir, coseno. Y la derivada de coseno respecto de X, ¿qué va a ser? Coseno, la derivada de coseno menos, inclusive acá faltaría un signo. Seno de X sobre Y por 1 sobre Y. ¿Estamos de acuerdo? Más, disculpe. el primero no, por el segundo sí decimos, ¿no es cierto? Voy a revisar si el ejercicio está correctamente copiado. Un momentito, ¿ya? Enseguida, por favor, 1 sobre Y seno de X sobre Y menos Y sobre X cuadrado, 1 sobre X positivo menos X, está bien. Está bien copiado. Ahora sí, adelante. Ingeniero, disculpe, ¿no sería mejor que factorizáramos seno de X sobre Y y luego, ¿cómo se llama? Sus coeficientes 1 sobre Y menos X y cuadrado sería nuestro cambio de variable? Sería diferencial de X sobre Y por seno de X sobre Y. Entonces, ¿Ya? nuestro cambio de variable sería X sobre Y. Diferencial de X sobre Y por... Seno de X sobre Y. Sí. Ya. Si Estos, ¿quién factorizamos... los tiene? No. Disculpe. El primero y el... Sí, el diferencial solo constaría de X. Tercero, Inge, puede ser. Inge, disculpe, a lo que quiero llegar es que el ejercicio tenga la forma de seno de X sobre Y, diferencial de X sobre Y. Entiendo, porque el argumento es X sobre Y en esos dos. En nosotros es Y sobre X. X, ¿correcto? Es diferente.
Entonces, lo que vamos a hacer es acá lo siguiente. Si bien hemos dicho con el último, el problema era no estaríamos derivando a seno. Entonces, si asociamos el tercero, acá es obligado este último, pero el problema está en los argumentos. Y si primero factorizamos, Ingeniero, si factorizamos el primero Ya. y el cuarto, llegamos a una función que es seno de x sobre y por diferencial de x sobre y. No, está bien, todas las participaciones van a estar bien porque lo que queremos es indicar, ¿qué se dice? Diferenciales exactas. A ver, es como el caso que hablaba de arco tangente. Cuando hemos derivado arco tangente, arco tangente de y sobre x, me parece que era x diferencial de y menos y diferencial de x entre una suma de cuadrados. Va por ese camino. Miren, vamos nomás a la solución, ¿ya? Y luego las participaciones. Bien. Mediante diferenciales exactos. Estaríamos asociando, hemos dicho, el primero y el cuarto. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? Al argumento x sobre y, x sobre y. No me queda otro. Debido al argumento, estamos asociando los dos, debido a su argumento. Entonces ahí es menos x sobre y cuadrado por seno de x sobre y diferencial de y. ¿Por qué hemos asociado a ambos? Por el argumento. Entonces voy a escribir acá más lo que queda. Y lo que queda es menos y sobre x cuadrado por coseno de y sobre x diferencial de x más 1 sobre x por coseno de y sobre x diferencial de y. Eso es lo que queda. En el que tenemos acá, entonces voy a pasar con signo contrario, obtenemos el común denominador y tendríamos la raíz cuadrada de y cuadrado menos x cuadrado, todo por y, exactamente acá, y tendríamos y diferencial de x menos x diferencial de y igual a 0. Bien, tenemos que identificar diferenciales exactas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿de dónde vienen estos dos términos? Dice se ha diferenciado, miren, diferencial de x, diferencial de y, pero ¿a quién hemos diferenciado? ¿A quién se ha diferenciado? Entonces ahí viene. ¿De dónde viene la función seno de la derivada de? ¿De qué? Coseno. De coseno. Exactamente, viene de la derivada de coseno y en el argumento vemos x sobre y. Entonces, esta parte tendría que ser del diferencial ¿de quién? De menos coseno de x sobre y. Ahí está. ¿Por qué? A ver, vamos al diferencial. Respecto de x, la derivada de coseno es menos seno, menos por menos más seno de... Decíamos que vamos a resolver mediante diferenciales exactas. Ahora, ¿por qué hemos agrupado el primero y el cuarto? ¿Por qué? Porque ambos tienen, en la función trascendente seno está el argumento x sobre y, x sobre y. Por eso hemos asociado. Entonces, de manera natural, los términos centrales quedan. No queda otra, ¿no? Ya se quedaron agrupados los dos. Y en los últimos sumandos, el lado derecho va a quedar 0 pasando con signo contrario. Ahí lo tenemos. Ahora, identificábamos de dónde viene este diferencial. ¿De qué función? ¿De qué diferencial? ¿De qué función? Es lo que estamos averiguando. Entonces decíamos que esta parte vendría del diferencial de menos coseno de x sobre y. Ahí está. De ese diferencial. ¿Por qué?
Porque, como decía alguien, factorizamos seno de x y, perfecto, porque la derivada de coseno es menos seno, por menos se vuelve más. Como vamos a diferenciar primero respecto de x, el diferencial de x sobre y respecto de x es 1 sobre y. El diferencial de x sobre y respecto de y, ¿qué es? Menos x sobre y cuadrado. Ahí está. Entonces, esta agrupación viene del diferencial de menos coseno de x sobre y. Ya está. Ahora, acá ambos presentan a coseno. Y coseno viene de derivar la función seno. Entonces, acá es más el diferencial de ¿qué? ¿De qué? De seno de y sobre x. Ahí está. De y sobre x. Entonces, al diferencial seno de y sobre x, ¿qué nos va a dar? Bueno, si es primero respecto de x, la derivada de seno, coseno de y sobre x por la derivada de y sobre x respecto de x menos y sobre x cuadrado. Ahí está. Más. Vamos a diferenciar respecto de y. La derivada de seno, coseno de y sobre x. Respecto de y me queda 1 sobre x. Ahí está, jóvenes. Ahí están los diferenciales. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde viene este diferencial? Ojo, no una partecita va a ser por diferencial, por decir, ¿no? La otra también. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De qué función aparece una raíz cuadrada? Y además como una diferencia. A ver, ¿de qué función diferenciado aparece ese tercer sumando, esa tercera agrupación? ¿Del diferencial de x sobre y, ingeniero? No, hay radical acá, miren. Hay radical acá. Arco tangente de y sobre x. ¿Podríamos ¿De qué? factorizar el y cuadrado? De X. ¿Podríamos factorizar el y cuadrado y dejar todo en función de x sobre y nomás? No, pero es radical. No, el y Es cuadrado radical. lo factorizaríamos, lo sacaríamos y quedaría y diferencial de x menos x diferencial de y sobre y cuadrado, lo cual sería igual a la diferencial de x sobre y. No, pero es radical. Dice y veces la raíz cuadrada. Entonces, ese es el diferencial de arco seno de x sobre y. Sí. El primero sí, diferencial de x, por el segundo no, menos. El primero no, por el segundo sí. Estaría bien. Y al coseno genera precisamente la raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Arco seno de x sobre y. Ahora integramos. ¿Qué es lo que queda? Al integrar, en la integral con el diferencial se cancela. Me queda menos coseno de x sobre y. Al integrar el diferencial se anula. Me queda seno de y sobre x. Y al integrar la tercera me queda arco seno de x sobre y. Y la integral de 0 es una constante. El problema ha terminado. Ahí está, César Rojas es el que había sugerido. Entonces, César Rojas tiene participación. ¿Alguna consulta? A ver. Se ha comprendido, ¿verdad? Requiere mucha práctica. El identificar diferenciales requiere mucha práctica. Y en la tarea 3 que les estoy dando, por lo menos hay un ejercicio que se va a resolver por diferenciales. No les voy a decir cuál, ya, pero por diferenciales. Buscamos otra manera, muchas veces se va a complicar. O sea, no se va a poder. Y si se va a poder, va a ser bastantes pasos que tendríamos que realizar. De entrada, podríamos haber hecho cambio de variable de x sobre y, pero no todos eran x sobre y. Entonces, ahí empezaba la dificultad en este ejercicio. Entonces, ¿cuál que era más recomendable? Resolver por diferenciales exactas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
Ingeniero, disculpe, ¿una ecuación diferencial puede tener más de una respuesta o solo tiene una sola respuesta? Hay el principio de la existencia y la unicidad, ¿no? No podría tener más de una respuesta. El hecho de puede aparentar tener una respuesta diferente, pero mediante operaciones algebraicas llegamos a la misma respuesta. Ahora, me refiero a la respuesta general, porque particular hay más de una particular, porque estamos hablando de que una curva pasa por un punto. Entonces, cuando pasa por un punto tendríamos varias soluciones particulares, pero la solución general no. ¿Ya? Ya, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Sáquenle una captura, por favor. Vamos a otro ejercicio. ¿Ya? Lo voy a borrar. Muy bien. Seguimos en derivadas, perdón, ecuaciones diferenciales de ecuaciones exactas. ¿Listo? Porque acá nos pide lo siguiente, miren. Eso sería un caso más, lo que hemos visto. Sería el cuarto caso. Veamos ahora un quinto caso. ¿Listo? Un quinto caso. Dice, resolver. Bueno. Resolver y menos x por y cuadrado por logaritmo natural de x, todo por diferencial de x, más x por diferencial de y igual a 0. Pero, ojo, acá ya me está obligando algo, por lo que me falta escribir. ¿Sí? ¿Qué dice? Empleando, dice acá, empleando el factor integrante. El factor integrante. Empleando el factor integrante de la forma mu de xy igual a f de x por g de y. Ahí está. Empleando. ¿Qué tal? Esto ya es otro caso diferente al caso 1, caso 2, caso 3 y lo que hemos visto anteriormente con la que es diferenciales exactas. Y ahí está la respuesta que vuelvo a decir. Si acá, si por ahí era un diferencial exacta, pero me pide empleando, vaya, no se lee todo lo que está, vaya, está bien. Empleando el factor integrante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Resolver por el factor integrante. ¿Estamos de acuerdo? Resolver por el factor integrante. ¿Ya? No me queda otra. Por más que sea diferencial exacta. No va en este caso, no lo es, pero necesito que esa parte ustedes lo tomen en cuenta. Por ahí por un cambio de variable, porque si x pasa a dividir, acá el logaritmo de x sería el cambio de variable. Bueno, y va a desaparecer, quedaría la variable e a la t, etc. Puede ser que sea por un cambio de variable, etc. Pero si me pide emplear el factor integrante, entonces sí o sí debo convertirla en este caso a exacta. Se ha comprendido, ¿verdad? Me dice empleando el factor integrante. Entonces ahí no hay vuelta que dar. Ahí sí resolvemos por ese método. ¿Ya? Está comprendido, ¿verdad? La explicación que acabo de mencionar. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ahora vamos a la solución. Ya.
Cuando se tenga una función, una ecuación diferencial, a ver, lo vamos a grabar eso para que... Si el factor integrante tiene esta forma, una multiplicación de una función que depende solo de x y la segunda función que depende solo de y, hay una manera de resolver. ¿Sí? Hay una manera de resolver. ¿Qué estamos diciendo? Tenemos acá a p diferencial de x más q por diferencial de y igual a 0, ecuación 1, pero no exacta. Esto es no exacta. Pero al multiplicar por mu, que tiene esta forma, ¿sí? Entonces acá estoy diciendo voy a multiplicar a f por g a p. También estaría multiplicado q, f por g por q. Ya está. Esta ecuación 2 ya estamos asegurando que va a ser exacta. Ya estamos asegurando que es exacta. ¿De acuerdo? Entonces, es como manifestar que todo esto ahora es m, incluido el signo es n, y si es exacta, cumple la condición de Euler. La derivada parcial de m respecto de y va a ser igual a la derivada parcial de n respecto de x. ¿Listo? Cumple. ¿Qué relación se encuentra a partir de la condición de Euler de la ecuación 2 exacta? Se encuentra una relación que para ustedes va a ser muy, muy familiar. ¿Cuál va a ser esa relación? Miren. La diferencia de la derivada parcial de P respecto de Y menos la derivada parcial de Q respecto de X, esa diferencia ya es para ustedes familiar. Eso lo hemos visto en el caso 1 y en el caso 2. ¿Estamos de acuerdo? P respecto de Y menos Q respecto de X, ¿qué se va a encontrar? Q por F' entre F menos P. P pertenece a la ecuación 1 por G' entre G. Esta es la relación que van a encontrar a partir de la condición de 1. ¿Listo? O puedo escribirla indicando lo siguiente. Miren. También puedo trabajar lo siguiente. Q, ojo, P y Q, aquí están. P y Q, ¿de qué dependen? Dependen de X y Y. Pero en este ejercicio, Q simplemente es X. Pero de manera general escribimos Q de X y Y. ¿Cuál es la relación que debo escribir cuando el factor integrante tenga la forma f de x por g de y? ¿Qué debo escribir? Que q por f' entre f menos p por g' entre g es igual, ahí está. A esta la voy a llamar asterisco, a esa ecuación. ¿Listo? Ahora, aquí están, para nosotros esta es la ecuación 1. 1 es no exacta. Su factor integrante tiene la forma f de x por g de y. Entonces, ¿qué dice acá? Todos acá, por favor, observen. ¿Qué dice? Q es x. Reemplazamos simplemente. En lugar de q, x entonces. De acuerdo a la ecuación 1. Y menos p. P, ahí lo tienen. Y menos x y cuadrado por logaritmo natural de x por g' sobre g. Igual, la derivada parcial de p respecto de y. Respecto de y derivamos, me quedaría 1 menos 2 veces xy logaritmo natural de x. Ahí está. Hemos derivado a p respecto de y. Menos, dice, q respecto de x. Al derivar q respecto de x, la respuesta es 1. Ahí lo tienen. Ahí está. ¿Para qué? De esta última ecuación tenemos que hallar f y tenemos que hallar g. De la última ecuación de
la última ecuación se debe hallar F y G de Y. Ahí está. Tienen que hallar. De esta última ecuación. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hallar? Una manera les estoy explicando. Sería por comparación. Es decir, este factor X debo encontrar acá. X. Menos Y menos X y el cuadrado logaritmo de X también debo encontrarlo acá. ¿Cómo? Sumando, restando, multiplicando, dividiendo, de tal forma que lleguemos a esta misma expresión. Esa va a ser la tarea. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá dice Y menos X y cuadrado logaritmo de X. Fíjense acá, no la hay. No la hay. No hay ningún coeficiente 2. Este tiene coeficiente 2 y solo está X y el logaritmo de X. Acá dice X y cuadrado, entonces le faltaría una Y. Estos dos se van a anular. Peor con eso, se han anulado, entonces hay algo que estaría faltando ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, se han anulado. Necesito obtener este mismo coeficiente. Ojo, en el lado derecho debo obtener el coeficiente Q y el coeficiente P. En este caso, Q, que es X, y el coeficiente P, pero con signo contrario. ¿Cómo lo vamos a obtener? Sumando, restando, multiplicando, dividiendo. En este caso, voy a tener que sumar 2 y restar 2. ¿Listo? Sumo 2 y resto 2. Ahora, voy a asociar el positivo con el negativo. A ver un momentito. Si así nos va. Ah, hay un signo negativo acá, dice. Entonces, ya, podría ser. El positivo con el negativo y este negativo queda soltito. Entonces, solo se hace operaciones en el lado derecho. Miren, estaría el menos 2 primero. Factorizaría el 2 y me quedaría 1 menos XY logaritmo natural de X. Ahí está. Eso me quedaría. ¿De acuerdo? Pero debe haber acá Y menos XY cuadrado logaritmo de X. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos inmediatamente por Y y divido entre Y. Acá debería haber una X. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por X y divido entre X. ¿Ya? Ahora, solo es X acá el factor. Entonces, reescribo X como factor y todo el resto, lo que queda, sería menos 2 sobre X. Ahí está. ¿Listo? Voy a escribir para que puedan verlo todo completo. Ya. Hemos multiplicado y dividido entre Y. Ahora, acá solo está el término al factor X. Entonces, lo que hago es precisamente X por, y el resto, ahí está. ¿Sí? Eso nos va a servir para la comparación. Ahora bien, más. Pero hay un signo negativo, vean ustedes acá. Hay un signo negativo. Entonces, menos por menos. ¿Qué hago acá? Menos, paréntesis, Y por 1, Y menos X, Y cuadrado logaritmo natural de X. Y como era positivo, entonces hay un menos 2 sobre Y. Ahí está. Ahora comparemos. X el primer factor, X el primer factor. F' sobre F el segundo factor, menos 2 sobre X el segundo factor. Como prácticamente tienen la misma forma, entonces por comparación, ¿qué decimos?
que f' sobre f va a ser igual a ¿qué? A menos 2 sobre x. Por comparación, g' sobre g, g' sobre g va a ser igual a menos 2 sobre y. Ahora, de esas dos últimas ecuaciones pueden determinar las funciones f y g. ¿Listo? Por ejemplo, de esta igualación va a ser derivada de f sobre f igual a menos 2 sobre x por diferencial de x. Y esto tienen que integrar. Ahí está. Al integrar, la integral de diferencial de f sobre f va a ser logaritmo natural de f. De menos 2 sobre x por diferencial de x es menos 2 logaritmo natural de x. ¿De acuerdo? El menos 2 sube como exponente del argumento, entonces me estaría quedando logaritmo natural de f igual al logaritmo natural de x a la menos 2. Por lo tanto, f de x es 1 sobre x al cuadrado. Ya tienen f de x. Vamos para g. La misma operación. Acá sería el diferencial de g sobre g igual a menos 2 sobre y por diferencial de y. Integran. Entonces, acá va a ser logaritmo natural de g igual menos 2 logaritmo natural de y. Por lo tanto, g de y va a ser igual a otra vez 1 sobre y cuadrado. Ya está. Hemos determinado esas dos funciones independientes. Pero el factor integrante, ¿qué es? Mu de x y, ¿a qué es igual? Al producto de ambos. Multiplicando ambos resultados resulta 1 sobre x cuadrado por y cuadrado. ¿Ya está, jóvenes? Ese es el factor integrante. Multiplicando el factor integrante a la ecuación 1. Entonces, multiplicando a 1. Cada término va a ser multiplicado, ¿ya? Entonces, al primero tendríamos 1 entre x cuadrado y menos. Estamos, bueno, entonces ahí y cuadrado con y cuadrado se va. Me queda logaritmo de x entre x, todo por diferencial de x al segundo. Entonces queda 1 entre x por y cuadrado diferencial de y igual a 0. Esta ecuación 2 es una ecuación exacta. ¿Sí? Ecuación diferencial exacta. ¿Comprendido? Ahora, preguntaban si identificamos de dónde viene y si es un diferencial, si la ecuación es diferencial exacta, identifiquen. Si es así, adelante, por diferenciales exactas. ¿Comprendido? ¿Comprendido, jóvenes? Sí, Y una consulta. Dígame. Para hallar las funciones f y g, ¿qué otro método podríamos usar, digamos? O generalmente eso no podemos usar. No. Utilizas la condición de Euler en todo caso. ¿De dónde he hallado esto? Pues de la condición de Euler. Usen la condición de Euler. ¿Listo? Con la condición de Euler. Al multiplicar f de x por g de y a la ecuación 1, se convierte en exacta. Y si es exacta, ¿por qué? Porque cumple la condición de Euler. ¿Ya?
Bien, jóvenes, si no hay otra pregunta, ¿es o no diferencial exacta? ¿Se puede por diferenciales exactas? ¿Sí o no? Ve, ya se han callado ahora. Hace rato había uno que estaba participando. Vamos, solo el paralelo, el grupo 2 estaba participando. El grupo 1 no está participando. ¿Hay o no diferencial exacta acá? Adelante. Sí, hay Inge. Sí, ingeniero, ahí es exacto. ¿Es exacta? ¿Qué dice el grupo 1? Exacta. ¿Es exacta? Bien. Entonces, lo voy a borrar, por favor, acá, para integrar directamente. Si se puede por diferenciales exactas, a eso me refería. No, no hay ninguna, nadie les va a decir está mal. Nadie. Además, vino de un proceso y mejor si es un diferencial exacto. Si pueden identificar diferenciales exactas, adelante, ¿ya? ¿De qué diferencial exacta viene? Como estamos derivando. Entonces, vean, va a ser acá x a la menos 2 por y a la menos 1, diferencial de x. El otro vendría a ser más x a la menos 1 por y a la menos 2, diferencial de y. Y el siguiente, menos logaritmo natural de x sobre x por diferencial de x igual a 0. Ahí está. Agrupamos ambos. ¿De qué diferencial viene? Como son positivos y exponente negativo, se ha diferenciado primero respecto de x. Por eso aparece menos 2. Claro, al derivar x a la menos 1, sería x a la menos 2. Entonces, este es prácticamente el diferencial de menos x a la menos 1 por y a la menos 1. ¿Sí? El primero sí, menos por menos más, x a la menos 2, por el segundo no, diferencial de x, más. El primero no, el segundo sí, menos por menos más, y a la menos 2. Ahí está. Ahora, ¿de dónde viene este otro diferencial? Entonces, menos diferencial de qué? Ahí está, participación rápidamente. ¿De dónde viene ese segundo diferencial? Del neperiano de X, ingeniero. Del logaritmo neperiano de X. Diferencial No solo es, hay presencia todavía de logaritmo. Entonces, neperiano cuadrado de x sobre 2, ingeniero. Logaritmo cuadrado de x. Pero, ojo. Sobre 2. Exacto. Todo esto entonces, un medio. ¿Listo? Ahí está. Ahora sí, al diferencial logaritmo cuadrado sería 2 logaritmo de x por la derivada logaritmo de x, 1 sobre x. Ahí está. Ahora integran. Ahí está. Alguien decía por diferenciales, se puede, se pueden. Entonces acá es menos 1 entre x, y, menos un medio del logaritmo cuadrado de x igual a una constante. Bien, jóvenes. ¿Sí? Con esto espero que se haya comprendido la finalidad de resolver por diferenciales exactas. Ya entiendo de que si ayer identificaron un diferencial exacta o una diferencial exacta, adelante, resuelvan por diferenciales exactas. No hay problema el día del examen. ¿Listo? No hay problema. Mejor si identifican una diferencial exacta para mí, para que así ya no hacen muchas operaciones. Pero si no se identifica diferencial exacta, ¿qué les decía yo? Sí o sí, paso 1, paso 2, paso 3. Pero no me tienen que escribir, por lo tanto, esta es la respuesta. Sí, no. Me tendrán que decir, he
agrupado, como lo que hemos hecho acá, una agrupación. Entonces, ya, muy bien, has agrupado, claro, es diferencial, es exacta, sí haríamos valer la respuesta. Pero de repente de la ecuación me dicen, por diferenciales exactas, ¿sí? A eso me refería, que eso no sería válido, si no demuestran el procedimiento para que, ¿ya? Se puede resolver este mismo ejercicio seguramente, entonces, ¿dónde está? Como ya es exacta, la derivada parcial f es de espectro de x igual a p, la derivada de f es de espectro y igual a q, y etcétera. Paso 1, paso 2, etcétera. Ya, nada más, jóvenes. No hay preguntas, ¿verdad? Y si hay, adelante. ¿Hay alguna consulta? Todo claro, ingeniero, estaba bien. Sí, grupo 1, ¿qué dice? F1, ¿todo bien? F1. En la respuesta final. No, no hay necesidad. Esta es la ecuación. No despejar. Acá no tendríamos que despejar. ¿Saben por qué? ¿Por qué no despejar? Porque es exacta. Y cuando una ecuación diferencial es exacta, ¿cuál es la solución? La solución es f de x, y igual a una constante. Entonces lo dejamos ahí. ¿Estamos de acuerdo? Lo dejamos ahí y no despejamos y. A menos Ingeniero, que despejar y o hallar y, ¿no? Acá no dice hallar y, solo dice resolver. Es ecuación exacta, por lo tanto la respuesta es función igualada a una constante y queda y el problema. ingeniero, Buena pregunta, dígame. en la parte del neperiano cuadrado de x, ¿no faltaría un valor absoluto de x o no se lo pone? No. Es que no está en valor absoluto, fíjate acá. No está en valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo? De este diferencial me tiene que dar el mismo, pues, este es el resultado. Entonces, como no está en valor absoluto, no es necesario. Escribimos el valor absoluto cuando hemos integrado la integral de 1 sobre x diferencial de x logaritmo del valor absoluto de x. Sí, en este caso no, ¿ya? Está bien, ingeniero. Bien, Bruno Sánchez tiene una participación por la pregunta realizada. Bruno Sánchez. Muy bien, ya. Continuamos ahora. Bien, han visto qué interesante. Exactas necesitaba tiempo de explicación. Ahí está, los que han cursado el intensivo se dan cuenta, en un intensivo tan presionante, no hay esa posibilidad de darnos tiempo de repasar algo más, etc. ¿Sí? O no, los que han cursado el intensivo, ya se terminó, vamos a otro, y era así. En una semana prácticamente se tenía que ver todo. Ahora no. Aprovechen este curso regular. Tienen que aprobar. Ya tienen que aprobar. Al siguiente semestre ya todo casi, seguramente ya va a ser presencial, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Va a ser semipresencial ya? Ojalá aún no, ingeniero. Ojalá, ojalá y pensamos en algunas Los materias. casos los casos del COVID están creciendo o se están manteniendo. A ver, mientras yo voy escribiendo el título del siguiente. Según las noticias, ingeniero, dicen que ya está empezando a bajar por las vacunas. Es probable, ¿no? No solo por las vacunas, sino porque las vacunas es a un sector nada más que ha llegado, a la mayoría todavía no. Pero sí está bajando. Bueno, esa es la percepción que tengo de personas que trabajan en hospitales, etcétera. Así que de ya segundo semestre 2021, entonces ya habría mínimo clases semipresenciales, es decir, las clases podrían seguir siendo de esta manera, pero los exámenes tienen que ser dados ya en la facultad. Bien.
las ecuaciones diferenciales lineales. Exactas nos hemos dado bastante tiempo. La semana anterior, ayer y hoy, prácticamente toda una semana, si lo pueden ver, de solamente exactas. Lineales tienen también esa característica. Hoy vamos a aprender a resolver una ecuación lineal. El próximo miércoles van a ser reducibles a lineal. Bernoulli, Riccati. Vamos a estudiar, y al igual que hemos hecho en estas clases de las exactas, vamos a tratar de ver todos los casos. ¿Ya? Por eso es que recomendarles de que no falten. No faltan. Y si están esperando los videos, creo que ya los videos ya no vamos a subir porque prácticamente si va a ser Teams, subir los videos es casi necesario. En Teams no hay una muy buena grabación, no se puede realizar una buena grabación. ¿Ya? Entonces explicaré en el tiempito que me queda, 2 minutos para explicar esta parte. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con ecuaciones diferenciales lineales? Ya hemos hablado en la clasificación de ecuaciones diferenciales lineales, el grado, el exponente de la variable dependiente y sus derivadas tiene que ser 1. Los coeficientes no dependen de y, a lo más dependen de x, decimos. Y no puede ser argumento de una función trascendente. Esos cuidados tenemos en una ecuación diferencial lineal. Que el exponente de y sus derivadas debe ser 1. Entonces vean, exponente 1, y' exponente 1 y así sucesivamente. Lineal hasta ese punto. Estos coeficientes a sub 0 hasta a sub n pueden ser números o pueden ser funciones que dependen de x, pero no de y. Eso garantiza que sea lineal. Y segundo, más bien, y tercero, la variable de y no puede ser argumento de una función trascendente. Las funciones trascendentes son las trigonométricas, las logarítmicas y las exponenciales. Entonces, al momento, este es un ejemplo de una ecuación lineal de orden n, ¿sí? De orden n. Pero nosotros estamos en el tema de ecuaciones de primer orden, entonces ahora voy a escribir simplemente el de primer orden. A sub 1 de x por y' más a sub 0 de x por y igual g de x. Ahí está. ¿Sí? Esto sigue siendo lineal. ¿Ya? Sigue siendo lineal. Lo que tenemos que hacer es llevar a la forma estándar. Llevando a la forma estándar. ¿Cómo logran llevar a la forma estándar? Dividan entre a sub 1 de x. Ese a sub 1 de x puede ser inclusive un número, les decía. Si es un número, dividan entre ese número. Ahora vamos a dividir entre a sub 1 de x. Al dividir, se va a generar prácticamente y' más a sub 0 entre a sub 1 va a ser p de x por y igual g de x entre a sub 1 de x va a ser q de x. Y esta es la forma estándar de una ecuación. Bueno, lo voy a llamar 1, ¿ya? 1. Esta va a ser la forma estándar de una ecuación lineal. ¿Lineal en qué variable? Y eso es importante de conocer. Es lineal si tiene esta forma, y', es lineal en y. ¿De acuerdo? Es lineal en y. Lineal en y. Ahora, puede ser que en un examen o en una pregunta no sea lineal en y. Al invertir, se convierta lineal en x. Por lo tanto, puede darse esa figura, que no sea lineal en y, pero al invertir, tengamos x', ahora ya el coeficiente va a depender de y por x igual a q de y. En este caso ya es lineal en x.
Estamos de acuerdo, ¿verdad? Si no es lineal en Y, puede ser que sea lineal en X. Acá entendemos que X', ¿qué es X'? X' es la derivada de X respecto de Y. Ahí está. Eso es X'. Bueno, ahora, una vez identificada la forma estándar de una ecuación lineal, tenemos tres formas de resolver una ecuación lineal. ¿Cuáles son? Variación de parámetros, Bellman y factor integrante. Tres formas de resolver una ecuación lineal: factor integrante, Bellman y variación de parámetros. ¿Ya? Una ecuación lineal, desde hoy hasta orden superior y hasta el examen final. Una ecuación lineal tiene dos soluciones. Una que se llama homogénea y la otra que se llama particular. Entonces, la característica de una ecuación diferencial lineal es que la solución se separa en dos partes, una homogénea y una particular. Y eso se lo explica claramente con el método de variación de parámetros. ¿De acuerdo? Pero así es, una homogénea y otra particular, en toda ecuación lineal, sea de primer orden o de orden n. ¿Listo? Esa es una de sus características. Ahora, dentro de los métodos de soluciones, decía, de solución, está, ¿quién? El factor integrante. Factor integrante. Uno. Siguiente método, Bellman. Siguiente método, variación de parámetros. ¿Ya? Variación de parámetros. Bueno, ahí está. El que voy a explicar a ustedes es el de factor integrante. ¿Ya? Todos ustedes están fresquitos ahí. ¿Cómo sería el de factor integrante? Entonces, lo que voy a explicarles, les decía, es factor integrante. ¿Listo? Ahora, ¿en qué consiste ahora el factor integrante? Bien. De 1, voy a hacer lo siguiente. Lo voy a escribir en la forma diferencial. Si hablamos de factor integrante, vamos a lo que es una ecuación X. Entonces lo escribo 1 a la forma diferencial. ¿Cómo sería esa forma diferencial? Y' es la derivada de y respecto de X. Y por P de X menos Q de X, todo por diferencial de X más diferencial de Y igual a 0. Lo escrito en su forma diferencial. Como estamos buscando el factor integrante, entonces multiplicamos por mu, ¿ya? Por mu de X. Por mu de X. Ojo, es lineal en Y. Su factor integrante va a ser una función que depende de X. Multiplicamos. Entonces acá vamos a tener mu por Y por P menos Q, diferencial de X, más mu por diferencial de Y igual a 0. Esta ecuación ya es exacta, porque estamos hablando de factor integrante, ya es exacta. Como es exacta, y ahí está lo que explicábamos anteriormente. Todo esto vendría a ser M
y n. Y la derivada parcial de m respecto de y debe ser igual a la derivada parcial de n respecto de x. Ya estamos buscando el factor integrante. Derivamos respecto de y. Mu solo depende de x, entonces mu permanece. Respecto de y, y por p respecto de y, p en este caso solo depende de x, q solo depende de x, por lo tanto la derivada de y respecto de y 1 y queda p igual a la derivada parcial de n respecto de x. Bueno, n es mu y mu depende de x, por lo tanto acá como es función ordinaria, entonces acá solamente escribiría la derivada de mu respecto de x. Ahí está. ¿Listo? P es función de x simplemente. Variables separables. Entonces, diferencial de x pasa a multiplicar, mu pasa a dividir y tendríamos diferencial de mu entre mu igual a p por diferencial de x. Y tenemos que integrar. En el lado derecho, izquierdo, pero nos queda el logaritmo natural de mu por la integral de p por diferencial de x. Mu de x, por lo tanto, es e a la integral de p de x por diferencial de x. Y este es el factor integrante. Cuando decidan resolver por factor integrante, así van a determinar, con esta fórmula van a determinar el factor integrante. Por eso necesitan llevar a la ecuación lineal a la forma es. ¿Listo? Ese es el factor integrante. ¿Ya? Obtengan una captura, por favor. Jóvenes, una captura. Una foto. No. En el factor integrante les va a dar una función que no contiene ninguna constante de integración. ¿Ya? Todavía no. Solo estamos hablando del factor integrante. Es como decir, factor integrante es una función conocida. No puede tener constante de integración. ¿Listo? No. En el factor integrante no. Muy bien. Buena la pregunta, pero en el factor integrante no me van a sumar ninguna constante. En el factor integrante no. Bien, lo voy a borrar. ¿Puedo borrar grupos, ambos grupos? ¿Puedo borrarlo? Sí, Inge. Sí, ingeniero. Gracias por responder, ¿ya? Así que... Vaya, demoran pero mucho, pero ya, está bien, está bien. Estamos en ecuaciones diferenciales lineales. Ya. Ahora, quiero que vean algo más. Y así va a ser muy práctico resolver ecuaciones diferenciales por el método del factor integrante. ¿Vean? Hemos dicho que la forma estándar va a ser y' más p de x por y igual q de x. Bien. Explicaremos algo más. Bien. Dada la ecuación lineal de primer orden, hemos demostrado que el factor integrante mu de x tiene que ver con esta función p de x. ¿Cómo determina mu de x? Con e a la integral de p de x por diferencia. Factor integrante. Bien. Como es factor integrante, multiplican a la ecuación 1. Entonces acá escribo multiplicando a 1. Listo. Ahora vean lo que vamos a tener en 1. Multiplicando la ecuación 1 va a tenerse escribir acá y' por e a la integral de p de x por diferencial de x más y
por E a la integral de P de X diferencial de X por, hay una función, un factor más, P de X. Lado derecho va a ser E a la integral de P de X por diferencial de X por Q de X. Bien, ahora identifico. Esto es un diferencial, es una diferencial exacta. Vean ustedes acá. Es una diferencial exacta. ¿De quiénes? ¿Alguien me puede decir? Tal vez ustedes que tienen rápidamente acceso al micrófono. ¿Diferencial exacta de qué? El primer miembro. Pueden escribir también el grupo F1 o F2. Ingeniero, es de Y por el factor integrante. O sea, la multiplicación. Y, exactamente. Sería un diferencial, pero como hay Y, entonces sería la derivada respecto de X, por esta Y'. ¿De quién? Ahora sí acepto. De la variable dependiente por el factor integrante. Ahí está. Este primer miembro es la derivada respecto de X de este producto. De ese producto. Lado derecho copian simplemente es E a la integral de P de X diferencial de X por Q de X. Bien, el diferencial de X va a pasar a multiplicar. Ya a eso me refería, ahí tienen un diferencial, ¿no? Del producto, de la variable dependiente por el factor integrante. Y el diferencial de X que dividía en el primer miembro pasa a multiplicar. Ahí está. Ahí lo tienen. Ahora vamos a integrar. Vamos a integrar. Al integrar, desaparece el diferencial y queda simplemente otra vez el producto de la variable dependiente por el factor integrante. Ahí está. ¿Qué hemos dicho de una ecuación lineal? Se separa en dos partes, una homogénea y otra particular. Entonces, como estamos integrando acá, más una constante. Al final, este factor integrante va a pasar a dividir y todo lo que multiplique acá sería la solución homogénea y el resto la solución particular. Pero esa va a ser la manera de resolver. Es decir, me refiero, van a despejar Y, al despejar Y va a ser igual E a menos la integral de P de X por diferencial de X, todo por la integral de E a la integral de P de X, diferencial de X por Q de X, diferencial de X más una constante. ¿Ya? Ahí está. Esa es la manera con la que resolveremos las ecuaciones diferenciales lineales, con el método del factor integrante. Ahora, ¿qué sucede si no es lineal en Y? ¿Sí? ¿Qué pasa si es lineal en X? Entonces lo escribo acá. ¿Qué sucede si es lineal en X? Entonces, en ese caso, sería la ecuación en su forma estándar X' más P de Y por X igual a Q de Y. El factor integrante sería dependiente de Y. E a la integral de P de Y por diferencial de Y. Ahí está. Lo más importante acá, jóvenes, al multiplicar por el factor integrante, el primer miembro se reduce a la derivada respecto de X del producto de la variable dependiente y el factor integrante. Eso es lo más importante por este método, ¿ya? ¿Comprendido? Sí. Inge. ¿Listo? Grupo 1, ¿comprendido? Bien. Sáquenle una foto.
una captura, etcétera. Vamos a resolver 1 o 2 ejercicios, dependiendo del tiempo que nos queda. Me parece que tenemos muy poco tiempo, pero tenemos que avanzar, ¿ya? Lo voy a borrar. Ya, vayamos a un ejercicio. Resolver y' igual coseno cuadrado de y sobre e a la menos 2 veces y por tangente de y menos x por coseno de 2 veces y. Ahí está. ¿Listo? Bien. A ver. Ya. Bien, jóvenes. Estamos, recuerdan, ya en el cuarto método de solución de ecuaciones diferenciales de primer orden, el caso de lineal. Lineal en la variable y o lineal en la variable x, si es que y x están en la ecuación diferencial. Pero veamos en esta ecuación diferencial, y es argumento. Como y es argumento, entonces no es lineal en y. ¿No es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Invertir. Porque no es lineal en y. Puede ser lineal en x, les decía. Entonces lo que hacemos es invertir. Al invertir, solución. Al invertir tenemos x' igual e a la menos de y por tangente de y menos x por coseno de 2 veces y entre coseno cuadrado de y. Ahí está. Ahora, x es la variable dependiente. Como x es la variable dependiente, vamos a volverla lineal en x. Y como que ya es lineal en x, vamos a x', ¿ya? X' pasa con signo positivo más coseno de 2 veces y entre coseno cuadrado de y por x. Y en el lado derecho quedaría nomás e a la menos 2 veces y de tangente de y entre coseno cuadrado de y. Ahí está. A esta la vamos a llamar 1, pero lineal en x. Ahí está. Lineal en x. Todo lo que multiplica x sería p de y, ¿correcto? Y todo lo que queda acá en el lado derecho sería q de y. Vamos a resolver utilizando el método del factor integrante. Factor integrante. Entonces acá escribo factor integrante. ¿A qué va a ser igual el factor integrante? Mu de y igual e a la integral de p de y por diferencial de y, ¿correcto? Entonces acá es e a la integral de p de y, que es coseno de 2 veces y entre coseno cuadrado de y diferencial de y. Ahí lo tienen. ¿Está bien?
Coseno de 2y por identidades sería coseno cuadrado de y menos seno cuadrado de y. A ver, vamos a identificar qué operaciones más realizamos. Ya todavía estamos en el proceso de integración del exponente. ¿Sí? Uno nos quedaría, pero seno sobre coseno sería tangente. Ah, y ahí hay una posibilidad de tangente. Utilizar la identidad de la función tangente cuadrado. ¿Sí? A ver. Coseno cuadrado entre coseno cuadrado, 1. Entonces, mu de y es igual a la integral de 1 menos seno sobre coseno tangente. Ahí está. Pero antes de integrar, tangente cuadrado por identidades pitagóricas también tiene su propio. ¿Para qué es igual la función tangente cuadrado? Tangente cuadrado menos. Es secante cuadrado, está bien, menos 1. Entonces, como tangente cuadrado, ahí aprovechemos el espacio, ¿ya? Tangente cuadrado es secante cuadrado de y menos 1. Y como hay un signo negativo, entonces menos por menos vendría a ser 2 veces menos secante cuadrado de y. Ahí está. Ahora sí, integramos. La integral de 2 respecto de y es 2 veces y menos la integral de secante cuadrado. Tangente, ingeniero. Exacto. Entonces acaba de ser tangente de y. Ahí está. Ahí lo tienen. Este es el factor integrante. Este factor integrante multiplican a la ecuación 1. Y ahí es donde habíamos hecho énfasis. Lo siguiente. Multiplicamos a la ecuación 1. ¿Qué les decía? Al multiplicar el factor integrante a la ecuación 1, el primer miembro sería la derivada respecto de y, en este caso, del producto de la variable dependiente por el factor integrante. Ahí está. ¿Sí? Al multiplicar el factor integrante a la izquierda de la ecuación, se presenta la derivada respecto de la variable independiente del producto de la variable dependiente por el factor integrante. Multiplica e a la 2y menos tangente de y por e a la menos 2y por tangente de y 1 sobre coseno secante cuadrado de y. Ahí está. Sí, ya está. Una vez multiplicado el factor integrante de la ecuación lineal, separamos para poder integrar. Listo. Entonces tenemos acá el diferencial del producto de x por e a la 2 veces y menos tangente de y. ¿Ya? Y del lado derecho, producto de potencias de la misma base, se va a cancelar 2y. Entonces me estaría quedando e menos la tangente de y por tangente de y por secante cuadrado de y diferencial de y. Espero que hayan estado. Ahí está. ¿Listo? ¿Qué más? Integramos. Ahí está. Integra. Nos va a dar, se cancela y prácticamente nos queda x por e a la 2 veces y menos tangente de y. Y tenemos que integrar. ¿Sí?
tenemos que integrar. Para integrar, tendríamos que realizar un cambio de variable. Como ven ustedes, realizamos un cambio de variable. Y el cambio de variable, en este Tangente caso, de y igual a secante cuadrado, Inge. claro, el cambio de variable va a ser tangente de y igual a z, por ejemplo. Su diferencial nos va a dar secante cuadrado de y, diferencial de y igual diferencial de z. Así tenemos x por e a la 2 veces y menos tangente de y igual e a menos z por diferencial de z. Ahí está. Ya prácticamente estamos culminando la solución, ¿correcto? Por partes. Por partes. U vendría a ser z, diferencial de b, e a la menos z, diferencial de z. Su derivada 1, su integral, su derivada 0, su integral. Ahí está. U por b, más, menos. ¿Ya? Entonces tenemos x por e a la 2 veces y menos tangente de y igual. U por b menos z por e a la menos z menos e a la menos z más una constante. Ahí está, Jorge. Pero z es tangente de y. Por lo tanto, factorizaría también e a la menos z, en este caso sería e a la menos tangente de y. Todo por, bueno, factorizo el signo también, ¿ya? Y z es tangente de y más 1 más una constante. Ahí está, Jorge. Despejamos x y el problema ha terminado. ¿Comprendido? Pasa a dividir x, en todo caso es menos e a la menos 2y por la tangente de y más 1. K está dividido entre esta expresión, invirtiendo sería k por e a la tangente de y menos 2 veces y. Ahí está. Bien, jóvenes, espero que me hayan comprendido en qué consiste entonces resolver, qué es una ecuación lineal y cuál es el procedimiento de resolver por el factor integrante. ¿Comprendido, jóvenes? Sí, Inge. Sí, ingeniero, todo claro. Sí, ingeniero. Inge, sí. Ya. Ha habido dos últimas personas que participaron, por favor, su nombre y apellido, para no